Pueden abrir ahí por favor la escritura ahí en el libro de Gálatas. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 24. ¿Y cuál es el título de este mensaje? El título de este mensaje es Origen y propósito del Evangelio. Ahora, el Evangelio nace en el corazón de Dios, y el Evangelio no es otra cosa sino las buenas noticias que el Señor mismo tiene para tu vida y tiene para mi vida. Tiene para tu matrimonio y tiene para mi matrimonio. Tiene para tus hijos y tiene para mis hijos. Es decir, son buenas noticias de Dios para todos nosotros, los que tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, según Romanos 10:17, dice que la fe, escúchame bien, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esta porción de la escritura que estamos viendo tiene un objetivo, es que nosotros conozcamos ese origen y ese propósito de la revelación de este evangelio de gracia para todos nosotros. Este evangelio de gracia es algo que a Cristo Jesús le costó y de manera gratuita nos los ofrece a todos nosotros. Si lo recibimos, no tenemos que hacer más. Por esa razón, mis amados, muchos de nosotros durante mucho tiempo nos resistimos al evangelio, porque se nos hace algo tan grandioso, pero a la vez tan simple, porque estamos acostumbrados todos nosotros a que cualquier cosa que adquirimos o recibimos nos cuesta. Y como esto no te costó a ti y no me costó a mí, sino le costó a Jesús, entonces nosotros consideramos que como que perdiera el valor. Como muchas cosas de las que tienes en abundancia, cuando una persona, en una familia, por ejemplo, a una persona, a un hombre, le dan todo y le dan todo y le dan todo, y es un junior y no hace nada, y es un ni estudia ni trabaja, pero recibe todo, come, va al baño, sale a pasear, hace todo lo que tiene que hacer, tiene su coche, pero no recibe, no recibe ningún esfuerzo. Por eso, la verdad que todo eso muchas veces no se valora. Y nosotros lo que tenemos que valorar, lo único que tenemos que valorar es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Porque Él se entregó para darte una vida y una vida en abundancia, para perdonarte tus pecados, para limpiarte de toda tu maldad, para restaurar tu matrimonio, para renovar a tu familia, para sanar toda dolencia, toda enfermedad, pero sobre todo del espíritu y del alma, de tu corazón, de tus pensamientos que muchas veces están torcidos. Esta carta, mis amados, está destinada a una región que se llama Galacia. En esta región había varias congregaciones, Listra, Iconio, Derbe, y había otras más. Sin embargo, en esta zona, a pesar de haber recibido un evangelio perfecto, un evangelio santo, un evangelio magnífico de parte de la vida de Pablo el apóstol, Dios hablando a través del apóstol Pablo, esta iglesia empezó a tener cuestiones religiosas y legalistas, y estas enseñanzas empezaron a contaminar a todos los de esa región. Y estas cuestiones legalistas podemos nosotros pensar a qué se refiere. A que estas personas consideraban que no era suficiente, escúchame bien, no era suficiente el regalo de Dios, o sea, la vida de Jesucristo dada por los hombres, dada por Dios para morir por todos nuestros pecados. Consideraban que no era suficiente, sino que como humanos teníamos también que hacer algo. Entonces querían agregarle y empezaron, si puedes abrir la Biblia por favor ahí en Hechos, capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos grupos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, es decir, a los creyentes, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Y luego ahí mismo en Hechos, en el capítulo 15, también versículo 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, estaban congregándose, pero salieron de esa congregación, a los cuales no dimos orden, o sea, no son mandados por nosotros, no son enviados por nosotros, no le dimos ninguna instrucción, les han inquietado con palabras, perturbando sus almas
mandando circuncidarse y guardar la ley. Mis amados, nosotros como seres humanos y particularmente los mexicanos regularmente pensamos que la salvación es por obras. Pero la Biblia dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es un don, es un regalo de Dios a través de Jesucristo. No hay justificación personal o mérito alguno de ningún hombre que le alcance para poder salvarse. Lo único que tenemos que hacer es recibir el sacrificio de Cristo en nuestra vida, y ese sacrificio de Cristo en nuestra vida nos otorga salvación y vida eterna. Y una vida abundante aquí en la tierra. Una vida donde tú y yo podemos aprender a depender de todo aquello que está escrito. Y poder confiar en la palabra de Dios. Y poder regular todas nuestras normas familiares, matrimoniales, paternales, maternales, como hijos, como trabajadores, como empleados, como patrones, como sea. Toda la palabra de Dios contiene instrucciones precisas, amorosas, justas y maravillosas para que todos nosotros podamos aprender de ello y podamos vivir bien. Pero no tenemos que agregarle nada. Porque veíamos anteriormente que si aún nosotros, decía Pablo, o alguno de sus colaboradores, o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente, otra forma de alcanzar la salvación diferente a la que Cristo Jesús nos ha anunciado, dice la Biblia, sea anatema. Una persona anatema es una persona maldito, es decir, lejos de la bendición de Dios. No vas a tener la bendición de Dios porque nosotros no tenemos que agregarle nada. Las obras que cualquiera de nosotros puede en un momento dado llegar a hacer no son otra cosa sino un fruto de la transformación que Cristo Jesús ha generado en nuestra vida. No es otra cosa. Yo no tengo que hacer absolutamente ninguna obra para alcanzar salvación, porque la Biblia claramente dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Estas mismas personas legalistas también no querían reconocer el apostolado de Pablo. ¿Por qué no lo querían reconocer? Porque él no estuvo con Jesús y no estuvo con los 12. Pero Pablo mismo sabía que él no había estado con los 12 y no había estado con Jesús. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo Jesús se le presenta y se revela a él. Como hoy en día, mis amados, se revela tu vida y se revela mi vida a través de la palabra. Es una revelación. La Biblia es la revelación de Dios para con el hombre. Él revela su perfecta voluntad. Él revela su propósito. Él revela las normas de conducta. Él revela prácticamente todo lo que cualquier persona necesitamos conocer. Por eso les digo, no tiene que ver absolutamente con ninguna religión. Entonces aquí el apóstol Pablo, pues prácticamente él se va a encargar de defender ese apostolado, porque él estaba seguro, a pesar de que había sido un hombre, era un hombre rico, era un hombre culto, era un hombre reconocido en sus tiempos, era un hombre que conocía la ley, era un hombre que trataba de practicar todas las costumbres judías y toda la tradición que se transmitía de generación en generación, de padres a hijos, a través de esas tradiciones que resultaban de la interpretación del hombre, de alguna porción de la escritura del Antiguo Testamento. El hombre, los rabinos de aquel entonces daban una interpretación y entonces se convertía en una práctica, como la circuncisión. La circuncisión que muchos de nosotros conocimos, inclusive muchos de nosotros en algún momento, a lo mejor hasta fuimos circuncidados, hoy en día ya no se aplica, pero anteriormente tenía un elemento religioso. Pero el mensaje de Dios en relación a la circuncisión es la extirpación del prepucio. Y el prepucio era una parte de la carne que no tiene que ver nada contigo, como hoy en día. Hoy en día el Señor nos manda a que circuncidemos pero nuestro corazón. Porque dice la Biblia que del corazón mana la vida, brota la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón guarda la vida. Dice que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Entonces, dice que en el corazón del hombre están los adulterios, las iras, las fornicaciones, las contiendas, las disensiones, las herejías, las maledicencias, las hechicerías, las enemistades, los pleitos,
Todo este tipo de cosas dice que salen del corazón, porque ahí están. Y eso es lo que hoy en día el Señor nos manda a circuncidar. Circuncida tu corazón. Qué hermoso una familia sin pleitos, sin contiendas, sin iras, sin que se estén maldiciendo el uno al otro, sin enemistades, sin egoísmo, sin todo este tipo de situaciones que sinceramente, como dice la Biblia también, contaminan al hombre. Porque lo que está dentro del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Si tú estás lleno de celos, si tú estás lleno de contienda, si tú estás lleno de ira, mi amado y mi amada, con todo respeto, no es de sabios el saber que tu corazón está contaminado. No es de sabios, no es algo diferente ni es algo extraordinario. Tu corazón, si permanece con esas cosas, está contaminado. Y bueno, aquí particularmente la palabra de Dios nos enseña y nos instruye a que nosotros extirpemos esta parte del corazón, pero no teníamos que hacer el rito conforme a la costumbre de Moisés, que era simplemente una simbología de lo que iba a venir posteriormente, que representaba la circuncisión de nuestro corazón, donde están todas las cosas que nos contaminan a hombres y a mujeres, a familias enteras, a gobiernos enteros, matrimonios, hijos, empresas, sociedades, sistemas de gobierno, completamente contaminados por todo aquello que guardan en su corazón y los gobiernan. En el versículo 11 de Gálatas 1, por favor, aquí estará hablando el apóstol Pablo. Dice: mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él está aseverando que este evangelio, estas buenas noticias que él estaba compartiendo, no había sido dado por ningún hombre, sino el mismo Señor Jesucristo se lo había revelado. Y esto, mis amados, que estamos viendo, no es algo que Sergio Cervantes te está impartiendo a ti. Yo no tengo absolutamente nada que darte más que un abrazo, si me lo permites, y un saludo cordial, pero no puedo darte nada más. Pero este es el evangelio de parte de Dios. Estas son las buenas noticias de parte de Dios y no son de hombre. No son mías, no son de ninguna persona, por muy encumbrada religiosamente o doctrinalmente hablando. Esto no tiene que ver nada con eso. Esta es la palabra de Dios entregada a los hombres. Y es bueno, mis amados, que nosotros pongamos atención en esto. Esto, mis amados, nos enseña que nosotros no debemos de mezclar. Ahí en la región de Gálatas estaban mezclando el evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios, con tradiciones, ritos y costumbres de hombres, que generalmente, como dice ahí en Marcos capítulo 7, si lo quieres anotar, versículo 13, normalmente invalidaban la palabra de Dios, o sea, le daban más importancia al rito o a la tradición que a lo que la palabra de Dios nos indica. Y quiero decir algo así con mucho respeto y con mucho cariño. Nosotros, por ejemplo, yo creo que lo indicado es que nosotros amemos, compartamos, abracemos, besemos, digamos cosas bonitas en vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero muchas veces, y particularmente en México, eso no lo hacemos. Pero cuando la gente se muere, le llevamos flores, le hacemos su comida la mejor, lo que más le gustaba, ponemos fotos, ponemos esto, se reúne la familia. ¿Por qué esperar hasta la muerte y dándole valor a esta tradición, cuando Dios, dice la palabra, que no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos? ¿Por qué hacemos las cosas al revés? ¿Por qué no le damos valor a lo que realmente Dios nos está entregando hoy? Mi amado y mi amada, gracias a Dios que estás aquí. Y no estás aquí porque alguien te invitó. Estás aquí porque a Dios le plació que tú estuvieses aquí. Porque Él tiene un mensaje de vida para ti. Y quiere transformar tu vida. Y quiere sembrar una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento y que pueda conducirte a las grandes ligas de la vida.
que es tomado de la mano de Cristo y conducido y guiado por el Evangelio. Esto es maravilloso, porque puedes aplicarlo en cualquier área de tu vida. Dice el versículo 12: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Los judaizantes, mis amados, o estas personas legalistas, estaban acostumbrados a que sus prácticas religiosas eran transmitidas de hombre a hombre y de generación en generación. Hoy no es diferente. Hoy sigue siendo más o menos algo parecido, nada más que quizás algunas prácticas han cambiado, pero sigue siendo igual. En nuestro México querido, sigue siendo así. Pero nosotros tenemos el privilegio, y yo soy privilegiado igual que tú, de podernos exponer directamente a lo que Dios dice y a lo que Dios tiene para mi vida. No a lo que dicen los ritos, no a lo que dicen las tradiciones, que finalmente, las costumbres religiosas, que finalmente de nada aprovechan. Porque, ¿qué crees? Por ejemplo, mi mamá murió hace un año, pero lo importante para con mi mamá es que yo la abrazara, que yo la besara, que yo disfrutara de su compañía, de su presencia aquí, que terminando la reunión comiéramos juntos. Ahorita eso ya no es, ya no puede ser. Y como les digo, regularmente nosotros tenemos y le damos mucha importancia y también invalidamos los mandamientos de Dios por esas tradiciones. Y lo estoy diciendo con mucho respeto, no estoy criticando nada. La Biblia misma dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. O sea, la falta de conocimiento de la palabra de Dios pues nos hace que nosotros seamos destruidos, porque entonces por ignorancia hacemos un montón de cosas que no sabemos, que no son las correctas. Aquí, por ejemplo, podemos ver en toda la Biblia que el apóstol Pablo persigue a la iglesia. Pero siendo un perseguidor de la iglesia y un blasfemo y un injuriador, nos dice la escritura ahí en Hechos capítulo 9 versículo 15, que él había sido apartado por el mismo Dios para ser apóstol o predicarle a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Ese era el propósito que Dios tenía para el apóstol Pablo, que anteriormente fue un perseguidor, y ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a revisar algunas porciones de la escritura. Él perseguía a la iglesia. Incluso él había estado presente cuando Esteban, ese siervo de Dios precioso, había sido apedreado, simple y sencillamente por predicar el evangelio, por estar compartiendo la palabra de Dios. Había sido apedreado y él daba su voto y daba su anuencia y daba su palomita y su firma, digámoslo así, para que este hombre de Dios fuera muerto a pedradas. Simple y sencillamente por predicar el evangelio, y simple y sencillamente porque él pensaba que las tradiciones, los ritos y las costumbres religiosas que él llevaba dentro del judaísmo eran las únicas que valían, y entonces invalidaba lo que Dios de manera correcta nos enseñaba a todos los hombres. Y así, esto, mis amados, podemos identificarnos nosotros y podemos pues ir modificando este tipo de conducta, ¿no? Esta persona no solamente los perseguía, sino los tomaba y los llevaba a la cárcel. Y sabía él perfectamente bien que estos hombres y estas mujeres creían en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él lo sabía perfectamente bien. Pero ¿sabes qué? Cada vez que él llevaba a la gente a la cárcel, cada vez que entraba en una casa y sustraía a las personas para llevarlas a la cárcel por el solo hecho de creer en Cristo, por el simple hecho de creer en Cristo, él los tomaba, tenía cartas de los principales sacerdotes, tenía cartas de los ancianos de las diferentes iglesias para poder introducirse a esas casas y sacarlos y asolarlos y maltratarlos y golpearlos, e incluso dictar también muerte para todas estas personas. ¿Por qué hacía esto? Porque él estaba sinceramente equivocado.
y pensaba que esas tradiciones y esas costumbres de sus padres eran las únicas que valían. ¿No te suena similar, no te suena familiar como a las cosas que hoy en día muchas veces aquí en México le damos más costumbre, más valor a las costumbres que a lo que dice la palabra de Dios? Porque nosotros no valoramos y no abrazamos la Escritura como el Señor Jesucristo quiere que la abracemos. ¿Por qué la rechazamos? Pablo lo rechazaba, pero muchos de ustedes y muchos de nosotros en otro tiempo también lo rechazamos. Hicimos exactamente lo mismo. Rechazamos el Evangelio. ¿Cuántas personas antes que la persona que te compartió de Cristo te han compartido de la palabra? ¿Cuántas veces has rechazado el Evangelio? ¿Cuántas veces te han invitado a una reunión sencilla y simple como esta? No tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es a quien le cantamos y la palabra que predicamos, que es la palabra de Dios. Eso es lo extraordinario. Yo soy una persona simple y común como tú, necesitado de Dios, necesitado de entender y aprender lo que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué? Pues porque quiero vivir mejor. ¿O está mal que Dios te diga que no mates? ¿Te gustaría que te mataran? ¿O que no robes? ¿Te gustaría que te robaran? ¿O que no mientas? ¿Te gusta cuando te mienten? Eso es lo que dice la Escritura. Digo, entre muchas otras cosas. ¿Te gusta pelear? ¿Te gusta que actúen contra tu vida en ira? ¿Te gusta que de nada te estén celando? No sé, tantas cosas, que pleitos, contiendas, ¿te gusta que te maldigan, que maldigan a tu familia? Todo eso el Señor lo expresa a través de su palabra, para que nosotros aprendamos a vivir de una manera distinta. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de diferente? ¿Por qué no abrazarlo? ¿Por qué no tomarlo con todo nuestro corazón? ¿Por qué no desechar de nuestro corazón esa dureza que tenemos hacia las cosas de Dios? Y simplemente ponernos objetivos, ponernos lógicos, ponernos sensatos, o sea, usar nuestra inteligencia. Tú la tienes, igual yo la tengo. Algunos la tendrán mucho mayor que yo y otros igual y otros pues ahí iremos, o sea, eso no importa, pero todos nosotros tenemos la capacidad de poder discernir si estas cosas tienen sentido común o no lo tienen. ¿Qué era el judaísmo? El judaísmo, mis amados, era un sistema religioso, por supuesto judío, basado en la justicia por las obras y no tanto en los textos del Antiguo Testamento. Y bueno, al hacerlo así, existían por lo mismo interpretaciones de los rabinos, a través de las cuales se enseñaban, a través de esas interpretaciones humanas, se enseñaban a otros para que todos nos rigiéramos y fuéramos gobernados religiosamente por ese tipo de enseñanza, por ese tipo de instrucción. Y entonces la palabra de Dios pasaba a segundo término. Pero si tú sabes que la palabra es simplemente para que tú te puedas relacionar con Dios y que tú puedas conocerle a Él, y que no es para que tú tengas una nueva religión, porque el Señor Jesucristo no es religión. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que te amó de tal manera y murió por ti, derramó su sangre, para que a través de esa sangre inocente tú puedas ser limpiado de toda tu maldad, como yo lo fui limpiado. Porque todos nosotros tenemos maldad. No hay bueno ni aun uno. No hay quien entienda, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. Cada uno de nosotros se fue por su camino. Para algunos será el intelecto, para algunos será el dinero, para algunos será la fama, para algunos será el alcohol, para algunos serán las mujeres, para algunos serán las tranzas, para algunos serán las mentiras, pero cada uno de nosotros se fue por su camino para lograr el mejor puesto en la empresa. Digo, no estamos en contra, ni la Biblia está en contra
de que tú y yo prosperemos y progresemos y haciendo las cosas bien tengamos ascensos en los lugares donde prestamos servicios. Eso no está mal. Lo mal es que eso sea el principal objetivo de tu vida. Y no solamente te olvidas de Dios por ese objetivo, te olvidas también de tu familia, te olvidas de las cosas primordiales. En el 2019 podías abrazar y besar a la gente. Ahorita a lo mejor lo haces con tu familia, pero ¿quién se iba a imaginar que ibas a estar sentado aquí? Nada más te puedo ver los ojos y no puedo ver tu rostro. Así, nadie de nosotros nos íbamos a imaginar que nos íbamos a encontrar en una situación tan distinta y tan aberrante. Y bueno, el apóstol Pablo, como muchos de nosotros, se encontraba así en una cuestión aberrante. O sea, religiosamente aberrante, tradicionalmente aberrante, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que realmente Dios quería mostrar. Y vamos a ver, abre la Biblia por favor ahí en Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Vamos a ver, el nombre anterior de Pablo era Saulo. Saulo, cuando él era judío se llamaba Saulo. Y vamos a ver lo que dice la escritura aquí en Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y aquí nos está narrando cuando Esteban estaba siendo apedreado. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. O sea, Esteban había sido muerto a pedradas por la única razón de ser diferente o ser distinto y no practicar estas tradiciones o estas costumbres religiosas y predicar la palabra de Dios. Había sido la única razón y él había muerto. Y dice que gran llanto hicieron sobre él. Y está un punto, ahí en tu Biblia dice, y Saulo, es decir Pablo, asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tú imagínate que estabas en tu casa con tu esposa, con tus hijos, y entraba un séquito de gentes con armas y con poder y con autoridad, con documentos legales para introducirse a tu casa y a cada uno de los adultos particularmente, tomarlos, ver que toman a tu esposa, ver que toman a tu esposo también, ¿verdad? A tus padres a lo mejor, y arrastras, los sacan para llevarlos a la cárcel por la única razón de haber creído en Cristo. Esto era aberrante. Y él lo hacía porque él se sentía seguro, estaba sinceramente equivocado, como muchos de nosotros nos podemos encontrar, sinceramente equivocado. Por eso lo hacía. Y dice la escritura que asolaba la iglesia. Y aquí en Hechos 22, capítulo 22, versículos del 4 al 5, dice, hablando de Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en la ciudad e instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era de los doctos de su tiempo, una persona con mucho conocimiento, una persona extremadamente culta, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, es decir, todas las prácticas, tradiciones y costumbres religiosas. Él era estrictamente formado conforme a esa ley, celoso de Dios, como hoy lo son ustedes. Les decía a los Gálatas que trataban de mezclar la salvación de Cristo con las tradiciones de hombres. Estaban mezclando esto. Y entonces él les decía, así como ustedes en este momento tienen ese celo, yo también lo tuve. Los entiendo perfectamente bien, sé por dónde van caminando. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Ahí ve que camino está escrito con C mayúscula. Jesucristo dice, yo soy el camino, C mayúscula, la verdad y la vida. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres
como el sumo sacerdote, o sea, las autoridades religiosas de su tiempo, también me es testigo. O sea, ellos saben que yo hice esto. Y todos los ancianos, es decir, los responsables de las congregaciones y de las sinagogas en su tiempo, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. ¿Castigados por qué? Porque habían creído en el Evangelio de Jesucristo. Hechos 26, versículos 9 al 11, por favor. Y fíjense aquí cómo él comenta, después de conocer la verdad y que el Evangelio le es revelado, nadie le lavó el cerebro ni nada por el estilo. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el hombre de Jesús de Nazaret. O sea, él estaba consciente que él pensaba que estaba haciendo lo correcto, que era su deber, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué dice la Biblia? Yo di mi voto. O sea, yo estaba de acuerdo. Yo fui parte de esos crímenes y de esos asesinatos. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfureciendo sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Mis amados, muchos de nosotros hemos estado en extremo equivocados. Les voy a contar algo verídico en mi vida, muy vergonzoso. Es más, yo no sé si se lo he platicado ni siquiera a mi esposa, pero de verdad es sumamente vergonzoso lo que yo les voy a platicar. Y esto no me lo está platicando nadie, esto yo lo viví. Hace muchos años, cuando era jovencito, yo viví en Plutarco Elías Calles, 1384, Interior 9. Ahí era mi domicilio. Entre Ermita Ixtapalapa y Río de Churubusco. Y ahí alguna vez había un terreno y empezaron a construir en ese terreno. Resulta que lo que estaban construyendo en ese terreno era una iglesia. Y bueno, en esa iglesia, yo finalmente, cuando oía la palabra iglesia, decía: pues qué padre, están construyendo una iglesia, porque mis papás eran creyentes, pero en ese momento conforme a las tradiciones de los hombres también. Pero era una iglesia. Alguna vez yo le comenté a mi mamá y le dije: oye, chula, fíjate que aquí es una iglesia y ya podemos ir. Nos quedaba de la casa de ustedes literal como a unos 40 pasos, o sea, súper cerquita. Nosotros todos los domingos íbamos a misa, como era la costumbre de aquel entonces. Y cuando yo fui con mi mamá siempre vendía cositas, y no sé qué le había vendido a la novia o a la esposa del conserje de ahí de la obra, la verdad que no sé, del velador. Inclusive me mandaba y ella me daba dinero y se lo llevaba a mi mamá, y mi mamá me mandaba cosas, y mi mamá siempre andaba vendiendo algo, ¿no? Entonces mi mamá me dijo: ¿sabes qué? No podemos ir ahí. Y yo le pregunté que por qué. Y había dos palabras en mi época que eran muy fuertes en aquel entonces. Una era la que me dijo mi mamá, dice: es que ellos son protestantes. Y le dije: ¿qué son protestantes? Pues todos aquellos que están contra Dios. Mi mamá pues no estaba informada, pero eso fue lo que me dijo, que estaban contra Dios. Y otra palabra muy fuerte en aquel entonces era marihuanos. Ahorita la marihuana está legalizada. Espero que nadie traiga ahí una bachita, pero está legalizada. Pero en aquel entonces la marihuana eran marihuanos. Entonces, de verdad, yo tenía amigos que eran marihuanos. Y yo les dije a mis amigos: ¿saben qué? Esta
Este lugar que están construyendo es una iglesia, pero es protestante. Y prácticamente está en contra de Dios. Y ¿saben qué? Pues no podemos dejar que esto siga. Así fíjense, jovencito, pero maligno, de verdad, y vergonzoso. Tenían sus vidrios emplomados, muchos vidrios emplomados. Los vidrios emplomados hoy en día, los que sabemos, son caros, no son baratos. Todos los vidrios de ese lugar los rompimos una y otra vez. Es vergonzoso. Todos los vidrios, sin que faltara uno solo. Y eran así, hagan de cuenta que todos los vidrios que ven aquí y los que están del otro lado alrededor, que todos los vidrios los rompieran. Todos los vidrios fueron rotos a pedradas. Los volvieron a poner. Nuevamente, los vidrios los volvimos a romper. Sin exagerarles, 4, 5 veces, 6 veces, no me acuerdo, no lo sé. Pero un acto de vandalismo, de maldad, de perversión, vergonzoso. Por supuesto, en mi casa no sabían eso. Pero ¿saben qué? Algo pasó. Jamás las personas de esta congregación levantaron una denuncia. Jamás hicieron una cacería así como buscando a ver, vamos a ver, pues estos son hijos de aquí, vamos a tocar en las casas y vamos a ver o vamos a hacer algo. Jamás. Lo que sí les puedo asegurar es que esas personas piadosas y creyentes en Jesucristo se pusieron de rodillas y estuvieron orando les garantizo que por mí y por todos aquellos que participamos en esos actos de vandalismo. Pero no paró ahí, mis amados. Un día que yo no estaba presente, mis amigos, ya con la inercia de lo que yo les había dicho, volvieron a romper los vidrios sin dejar uno solo. Se metieron a la congregación y quemaron el piano y quemaron las Biblias. Me da horror platicar esto, de verdad. Y yo estuve ahí, no sabía. Como tú tampoco, puede ser que no sepas. A mí me da vergüenza. Muchas cosas de mi vida me dan vergüenza. Pero nadie me lavó el cerebro, de verdad. O sea, esto es, si tú le das oportunidad a Cristo para que tome tu vida y la conduzca de manera correcta, tú no sabes lo que el Señor tiene para tu vida. Por esto y por muchas otras cosas, yo no me la acabo de que hoy en día yo pueda estar compartiendo el evangelio con todos ustedes, porque no soy digno, porque fui perseguidor, como dice Pablo, fui blasfemo, fui injuriador. Imagínense estos actos de vandalismo tan vergonzosos, tan aberrantes. Y aquí está mi hija y pues sí me da vergüenza, la verdad, porque no es nada para presumir. Pero muchas veces nosotros ignoramos porque queremos, porque no le damos oportunidad a que Dios renueve nuestros pensamientos y renueve nuestras vidas, y hacemos cosas aberrantes simple y sencillamente por una tradición de hombres, una tradición contraria a lo que la palabra y la escritura nos enseña y nos promueve a través de la preciosa escritura. Pablo sabía que esto no era correcto en su vida. Abre la Biblia ahí, por favor, en 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 15. Fíjate lo que dice Pablo, porque él sabía. Y eso, pues, sinceramente a mí me sucede, a mí me pasa. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Él estaba agradecido con el Señor Jesucristo porque lo había fortalecido, porque me tuvo por fiel. Pablo sabía que Cristo, a pesar de que él había sido un perseguidor, injuriador y blasfemo, lo tenía por fiel, lo tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El ministerio es el servicio de la predicación del evangelio,
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Mis amados, yo puedo percibir perfectamente bien lo mismo de lo que es ser recibido por Dios a misericordia. Con esto que les platico, yo te garantizo que ninguno de ustedes está involucrado en un acto de vandalismo de ese tamaño. Nadie de ustedes se ha metido a ninguna congregación para quemar pianos, quemar el piano, un piano, pero piano de los de antes, de esos de, no sé, de poliéster o no sé cuál es el acabado, pero un piano de veras, no un teclado, un piano. Y Biblias. Él sabía que él antes había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. La palabra misericordia, mis amados, es que no recibas lo que tú mereces. En un acto vandálico de ese tamaño, cualquier persona merece la cárcel, mínimo. Mínimo. Y un castigo severo de los padres, así en mi época, el cinturonazo estaba a peso, entonces muchos cinturonazos. Mis padres no se enteraron, lamentablemente no se enteraron, pero Cristo sí lo vio y sí lo supo, y fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Yo ignoraba lo que ahorita conozco, y por eso quiero que tú no lo ignores. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Ese favor inmerecido de parte de Dios fue mucho más abundante. A través del amor y la fe en Cristo Jesús fue abundante. Y ese amor en Cristo Jesús llenó mi corazón, mis amados, y transformó mi vida. Y no en ese momento. Todavía este pequeñito que ven aquí hizo sus cositas o sus cosotas horribles, vergonzosas. No se imaginan ustedes quién está parado aquí al frente de ustedes. No, de verdad no se lo imaginan. Ni las personas con las que me relaciono mejor aquí en la congregación. Pero Cristo puede hacer una obra maravillosa, excelsa, celestial. Y el versículo 15 de 1 Timoteo 1 lo puedo decir con toda categoría: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué es pecador, mi amado? Es una persona que está errando en el blanco. Eso es la palabra pecador, es la traducción, es el significado de una palabra una persona pecador. Y pasando a Gálatas 1, volvemos allá al versículo 14 y vamos a terminar. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí él mismo estaba consciente de que él le daba más valor a estas tradiciones que le habían enseñado sus padres que a la misma palabra de Dios que hoy en día Pablo predicaba. Y es lo mismo que me pasó a mí, y yo no sé a ti en qué grado o de qué forma, y a lo mejor de ninguna, pero tú como yo necesitas a Cristo. Tú como yo necesitas que venga el Señor Jesucristo y transforme tu vida de otras cosas. No tienes que ser un vándalo. No tienes que ser lo que es otra persona. Pero lo que eres y como estás, te garantizo que necesitas de Cristo. Si tú eres honesto y eres consciente y eres sincero. Esta religión con obras simplemente llevaba a la esclavitud a los hombres, porque te esclaviza a tradiciones, a ritos, a costumbres que no tienen que ver absolutamente nada con la palabra de Dios. Versículo 15 de Gálatas 1. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Ahí en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice que por gracia somos salvos
Escúchame bien, por gracia somos salvos por medio de la fe. Es un regalo, es gratuito. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga, mira, yo estoy aquí por méritos propios, porque ayudé a una fundación de enfermos de cáncer y a chicos de la calle, les di un hogar y doy de comer en este lugar y en otro. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es un don, es un regalo de Dios a través de la persona de Jesucristo. Recíbelo, 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 disfrútalo. Cristo lo hizo para ti. Él fue apartado desde el vientre de su madre. Y en el versículo 16 dice, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Aquí el mismo apóstol Pablo está diciendo que esta salvación que él recibió fue un regalo de parte de Dios, que no fue por ningún hombre, no intervino hombre alguno. Dios lo había elegido como a ti, mi amado y mi amada, desde antes de la fundación del mundo. Ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, es decir, apartados para Dios y sin mancha. Y tú puedes decir, a mí me ha apartado Dios, me quiere apartar para hacerme santo. La palabra santo simplemente no significa que tú tengas aquí una lucecita aquí arriba, una lucita, una aureola redondita arriba de tu cabeza. No, la palabra santo bíblicamente significa apartado para Dios. Dice santo y sin mancha delante de él. Fuiste en su soberana voluntad y en su soberanía y en su omnisciencia elegido desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Biblia. No habías nacido y habías sido elegido. Vamos a corroborarlo aquí en el libro de Romanos, por favor. Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni aún habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, por el que llama. Así es el Evangelio, mis amados. Es para todos nosotros, es para todo hombre, para toda mujer, que simple y sencillamente lo reciba. Porque por gracia podemos ser salvos por medio de la fe. Este llamado que tuvo el apóstol Pablo no solamente era un llamado para salvación, sino un llamado para servirle. Y vamos a ver aquí parte de su biografía, y ya estamos terminando. Hechos 9, versículos del 1 al 16. Fíjate muy bien, todo esto habla de parte de la vida de Pablo. Hechos 9, versículos del 1 al 16. Saulo, que ahorita es Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él la tenía clavada contra las personas que le entregaron su vida a Cristo. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres en este camino y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas aún sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no podía ver a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión le había mostrado lo siguiente: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas, este no es el Iscariote, es otro Judas, era un hombre común, a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. O sea, este hombre tiene mala fama, Señor. O sea, no estarás equivocado. Este hombre es un perseguidor de la iglesia. Estoy parafraseando. ¿Cuántos males ha hecho a los santos de Jerusalén? Y aún aquí donde estamos, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan el nombre de Jesús. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró el camino por donde venías, y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y bautizado. Y al momento cayeron de sus ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí la Escritura nos dice que él no solamente se reveló a Saulo, sino que se reveló en él. Y esto es bien importante y es una diferencia. Una cosa, mi amado, es que Dios te revele lo que Dios tiene para tu vida, y otra cosa diferente es que Dios se revela a través de ti para que seas de bendición para otros. Eso es lo que pasó en la vida de Pablo. Eso es lo que nosotros como creyentes podemos aspirar, que no solamente recibas la revelación de Dios en tu vida para entender que necesitas a Cristo para ser salvo, necesitas arrepentirte, necesitas reconocerlo como tu Señor y Salvador. Pero más allá de eso, es más bonito, es más hermoso y es maravilloso que Dios se revele a través de tu vida. Y a través de tu vida tú vas a poder compartir la palabra de Dios con otro. A través de tu vida tú vas a poder dar testimonio a otros. A través de tu vida tú vas a poder servirle, porque se está revelando en ti y a través de ti. Y esto es diferente, y esto es lo que pasó. Versículo 17. Dice: ni tampoco subí a Jerusalén. Aquí está aclarando, en Jerusalén estaba la iglesia principal de los tiempos de Pablo, y ahí estaban los apóstoles antes que yo. Sino que fui a Arabia. Allí en Arabia no había nada que ver con el evangelio y volví luego a Damasco. Él está aclarando que no fue inmediatamente con los creyentes o con los apóstoles que estuvieron con Jesús, que es donde estaban, en Jerusalén. No fui a Jerusalén. O sea, para que ustedes tengan claro que la revelación y el mensaje que les estoy compartiendo, Jesús mismo me lo reveló. Ustedes pueden dar testimonio y ustedes pueden estar conscientes que yo no fui a Jerusalén. No fui con ninguna de estas personas renombradas en aquel entonces, porque estuvieron con Jesús, digo, que por supuesto eran reconocidas y son los que estaban compartiendo la palabra de Dios. Él esto lo había aprendido de otra manera, por una revelación directa del Señor Jesucristo. Ahí en Hechos capítulo 9 versículo 20 nos dice la Escritura que enseguida Pablo, después de toda esta conversión, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué increíble y qué interesante, ¿no? Que él estaba consciente de este mensaje maravilloso de la cruz, y él lo predicaba. Ya no predicaba sus tradiciones, ya no predicaba su religiosidad, ya no predicaba el legalismo, ya entendía que era más importante conocer la palabra de Dios que las tradiciones y las costumbres
transmitidas de hombre a hombre, de padres a hijos, a través de las edades, a través de los siglos, y que la gente pues le diera toda la importancia a estas tradiciones, más allá de la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de cualquier persona o de cualquier creyente. Dice el versículo 18, dice: después, pasados 3 años, fíjense, 3 años, los mismos 3 años que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos. Él estuvo en lugares donde no había discípulos y tampoco había apóstoles. Estuvo 3 años. El mismo tiempo que el Señor Jesucristo primero evangelizó a sus discípulos y luego los discipuló. Él estuvo lo mismo. Él estuvo igualito, 3 años. Después, pasados 3 años, después de eso, subí a Jerusalén a ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, nada más 15 días. O sea, en 15 días es imposible que el apóstol Pedro me haya discipulado, me haya enseñado, me haya instruido. Todo lo que Dios mismo me reveló a través de su Santo Espíritu. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. O sea, tengan la plena seguridad que lo que yo comparto, que es exactamente lo mismo que comparten los discípulos y los apóstoles que estuvieron con Jesús, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo, de manera directa, decía el apóstol Pablo, a mí me lo reveló. Dice: pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor, que era el líder de la iglesia de Jerusalén. En esto les escribo: he aquí delante de Dios que no miento. Esta era una forma solemne de afirmar que lo que él estaba compartiendo y lo que él había sido revelado era verdad. Después, comenta aquí la escritura, fui a Siria y a Sicilia, y no era conocido de vista. O sea, la gente, los creyentes de aquel entonces, ni siquiera me conocían, porque no me relacioné en ninguna congregación, en ninguna iglesia, ni nada por el estilo, donde hubiera creyentes o judíos convertidos al evangelio. No era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso, mis amados, sucede si tú y yo le damos la oportunidad para que el evangelio te sea revelado, y también el mismo evangelio sea revelado a través de tu vida. Terminamos con este versículo. Dice: y por esta causa, si me permiten parafrasear, versículo 24, glorificaban a Dios en mí. Qué increíble, mis amados, que la transformación que el Señor Jesucristo pueda hacer en tu vida o en la mía pueda afectar positivamente a otros, para que vengan a los pies de Cristo. Y por supuesto, ninguno de nosotros pues tendrá que ser glorificado, porque la gloria entera y completa es para Jesucristo. Las personas que servimos y estamos aquí y aún compartimos el evangelio, no me voy a cansar de decirlo, no tenemos nada de extraordinario. Lo extraordinario es lo que Cristo puede llegar a ser en la vida de alguna persona. Eso es lo extraordinario. Y eso extraordinario puede ser manifestado a otras personas que, por haberte conocido y por haber visto cómo eras y cómo andabas y cómo hablabas y qué hacías, puedan venir a los pies de aquel que te salvó y te rescató de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Cierra tus lindos ojos, por favor, y vamos a orar. Gracias, Dios, por tu preciosa palabra. Y gracias, Dios, porque nos das el honor y el enorme privilegio de poder reunirnos, Señor, y enfocarnos en todo aquello que tú tienes escrito, para poder transformar nuestras vidas y poder renovar nuestros pensamientos
conforme al conocimiento de Cristo. Ayúdanos, Dios, en el nombre precioso de Jesús, a ser diligentes con todo aquello que hemos escuchado. Y ayúdanos, Dios, a perseverar leyendo la Biblia, teniendo tipos de oración y considerando que esto es necesario no solamente en mi persona, sino también en mi hogar. Te lo pido y te lo suplico, que así lo hagas en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero nada más hacer un llamado más. Cierren sus ojos, por favor, unos minutitos nada más. Probablemente tú nos visitas por primera, por segunda, por tercera ocasión, o a lo mejor has venido durante mucho tiempo. A lo mejor tienes años escuchando la palabra de Dios, años de que alguien te haya compartido, pero nunca has decidido tu vida por Cristo. La Biblia dice, hablando Jesús, que Él está a la puerta de tu corazón y llama. Si tú oyes su voz y abres la puerta de tu corazón, dice la Biblia, que Él va a entrar en ti y se va a quedar contigo. La Biblia dice que si nosotros le confesamos o le reconocemos delante de los hombres, Él también nos va a confesar y nos va a reconocer delante de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y la Biblia también dice que por cuanto todos, sin excepción de los que estamos en este auditorio, pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto también es para aquellas personas que nos están oyendo en las redes sociales, no solamente los que están en este salón, sino los que están en las redes sociales. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, como en mi persona me sucedió ya hace algunos años, y después de haber errado muchas veces y en muchas cosas que no eran correctas delante de los ojos de Dios, y Cristo vino a mi vida y me transformó, tú también puedes hacerlo. Porque Cristo es sobre todos, es por todos y es en todos. Y si tú quieres entregarle tu vida a Cristo y reconocer que te has equivocado como persona, en tu familia, en tu trabajo, en la sociedad en general, y te has equivocado con Dios también, pero quieres que oremos juntos y hagamos una oración donde tú le entregues tu vida a Cristo y le pidas que te perdone y te limpie y te transforme, yo te suplicaría que ignoraras pues que estás aquí en este lugar, simple y sencillamente te decidieras por Cristo. Pero para que oremos, me gustaría que cerraras tus ojos e hiciéramos una oración para entregarle tu vida a Cristo, y hazla con voz audible. No importa la persona que está atrás, al lado tuyo o delante de ti. Vamos a hablar con Dios. Vamos a orar, es hablar con Dios y es alinear mi voluntad con la de Él. Entonces nada más un minutito, vamos a orar. Si tú le quieres entregar tu vida a Cristo, y di conmigo estas palabras. Cierra tus ojos, por favor, y no te distraigas con nada. Di: Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque he escuchado tu palabra, y a través de tu palabra, Señor, yo puedo darme cuenta que te necesito. Quizás profeso alguna religión, quizás creo en ti, Señor, pero no me he arrepentido delante de tus ojos. No te he pedido perdón, no te he entregado mi vida como la Biblia dice que yo lo debo de hacer. Pero en este momento y en esta hora, Señor, quiero pedirte que me perdones. Quiero pedirte que me transformes. Quiero pedirte que con tu sangre preciosa me limpies de todos mis pecados y de toda mi maldad. Quiero suplicarte que en el nombre de Jesús tú me hagas una persona diferente. Quiero suplicarte, mi Dios, que vengas a mi corazón, que me perdones porque te he fallado a ti, que me perdones porque he fallado dentro de mi familia. Le he fallado quizás a mis padres, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, en mi trabajo, Señor. He hecho cosas que no son agradables delante de tus ojos, pero vengo delante de ti porque tú eres el único que puedes cambiarme, el único que puedes transformarme y el único que puedes hacerme una nueva criatura.
Te ruego, mi Dios, que una vez que he recibido tu perdón, me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y te abro mi corazón, te abro mi vida, y te suplico que en este momento vengas a mí, entres en mi corazón, entra en mi vida, toma mi ser, Señor, y ayúdame a ser una persona diferente. En el nombre precioso de Jesús, te lo suplico, mi Dios. Amén.